Bienvenidos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Por fin de vuelta, 10 días, bueno, más de 10 días, digamos, 11 o 12 días sin subir un vídeo a YouTube y ya tenía ganas de contaros un tema también que hoy os traigo muy interesante, que también lo hemos tratado en nuestra newsletter, que antes de empezar os quería comentar que en nuestra newsletter, como cada jueves, enviamos una donde no solo hablamos de lo que vamos a hablar hoy, que seguramente ya habréis entrado el vídeo y sabréis de qué va, que es la cafeína, pero también vamos, bueno, y hablamos en esta newsletter de cada jueves no solo de cafeína, sino de proteínas, de análisis de estudios científicos, novedades sobre nosotros, el avance que tiene la marca en España. Ahora, vamos, esta mañana acabamos de llegar de firmar el contrato con la nueva nave, las nuevas instalaciones de Fantech, que muy pronto cambiará todo lo que es el setup que estáis viendo. O sea que la verdad que van a venir muchos cambios y muchos para mejor. Así que estaros atentos en redes sociales porque hablaremos de los productos nuevos que vamos a sacar de aquí a diciembre. Una hoja de ruta que hemos planificado de tal manera que todos vosotros tengáis los mejores productos en el menor tiempo posible de aquí a diciembre. Así que nada, no os perdáis cualquier novedad, que siempre, como siempre lo anunciamos en la newsletter, suscribiros, os dejaré el enlace por aquí en la descripción del vídeo, y si estáis escuchándonos, pues entrar en lo que es Instagram y en uno de los enlaces de la biografía estará. Así que nada, si queréis aprender más sobre nutrición, os aconsejaría suscribiros, porque para mí es la mejor newsletter de toda España sobre nutrición, porque no hacemos spam y lo único que queremos es enseñaros a cómo utilizar no solo nuestros productos, sino obviamente a enseñar nutrición, que para eso yo soy nutricionista deportivo y es lo que me quiero dedicar y me dedico desde que me saqué la carrera, ¿no? Entonces yo os recomendaría eso, suscribiros y aprender un poquito más de nutrición. Y dejo esto porque si no me lío. Vamos a centrarnos en el meollo, en el tema de hoy, que es la cafeína, uno de los suplementos que obviamente ya hemos tocado en el canal, pero nos centraremos en cómo afecta la cafeína en nuestro cuerpo, y ahora más aún, que es verano, que muchos de vosotros seguramente habréis pensado que la cafeína obviamente no la vamos a tomar en verano porque nos deshidrata. Pues vamos a tocar también ese mito, si es verdad o si no es verdad. Así que estaros atentos porque vamos a contaros la realidad de cómo afecta la cafeína en nuestro cuerpo, las cantidades máximas y mínimas que deberíamos tomar para tener un efecto ergogénico o no tener problemas estomacales o efectos de deshidratación en el caso de que ocurra. Así que quedaros porque viene contenido muy top. Y nada, lo primero, vamos a definir qué es la cafeína, ¿no? Es decir, para quién sería recomendado tomar cafeína en un entrenamiento. Pues principalmente cualquier deportista, no solo trail runner, sino ciclista, running de carretera, asfalto, atletismo, cualquier deporte que genere fatiga. ¿Y por qué digo fatiga? Porque es uno de los suplementos que ya se ha estudiado, se ha referenciado con multitud de estudios, que nos reduce esa fatiga cuando hacemos ejercicio. Es decir, que su principal mecanismo fisiológico de la cafeína es simplemente que hace como de tamponador a nivel de adenosinas. Es decir, que donde el hueco en nuestro cuerpo iría una adenosina, una molécula que nos genera fatiga a nivel del sistema central, sistema nervioso, la cafeína lo que hace es, básicamente, a nivel estructural, se asemeja mucho a la adenosina, y lo que hace es bloquear estos receptores de adenosina, es decir, esta molécula que nos genera fatiga en nuestros receptores, para que lo sustituya a esa adenosina y que esa fatiga llegue más tarde, ¿vale? Simplemente es eso, no nos genera una energía extra ni nos va a mejorar el rendimiento, pero sí que va a mantener nuestro rendimiento. Es decir, si empezamos a un 90%, con la cafeína obviamente mantendríamos ese 90% más tiempo. Por eso es importante tener en cuenta que en cualquier deporte, cualquier persona que nos esté escuchando que practique cualquier deporte que genere fatiga, es uno de los suplementos que yo sí o sí, siendo nutricionista y obviamente cofundador de Fantech, os recomendaría. Ahora entraríamos qué mejoras o qué beneficios nos genera, pero a nivel fisiológico hay que tener claro que nos retrasa la fatiga, pero no nos mejora el rendimiento, solo que nos mantiene ese rendimiento para durante más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos lo encontramos o de dónde lo encontramos? Pues no solo lo encontramos en el café. El café, obviamente, de especialidad, pues tendrá más o menos unos 20, incluso hasta 40 miligramos por taza por café. Luego las típicas cápsulas de café pues tendrán entre 20 a 30, y dependiendo del café, si tiene torrefacto o no tiene torrefacto, pero los márgenes van desde
20 hasta 40 y si nos tomamos un doble hasta 90 o casi 100, ¿vale? Estamos hablando de que una persona normal podría estar tomando por café un entorno, una media de 35 miligramos. Otra de las opciones de cafeína que podemos tomar es en formato gel, ¿vale? En este caso estamos metiendo carbohidratos y cafeína, en nuestro caso el Glu5 On de naranja de 200 miligramos o el pequeño Elite de 100 miligramos. En este caso estos dos formatos tienen 60 gramos de carbohidratos con 200 miligramos de cafeína y en la versión Elite, en la pequeña, en el gel pequeño, 100 de cafeína con 30 gramos de carbohidratos. Esto lo que nos va a hacer básicamente es no solo darnos ese retraso de cafeína, sino un punto extra que no lo tiene el café, que es darnos energía, aporte energético durante el ejercicio. Ahora hablaremos de los modos de uso de ambos productos, pero de lo normal la cafeína lo encontramos en el café, en los geles energéticos, en este caso el Glu5 On, y luego también lo podríamos llegar a consumir en formato sin cafeína, es decir, en formato pastilla, en formato polvo, en formato chicle, que lo podemos conseguir en las farmacias, es decir, multitud de formatos que podemos obtener esa cafeína, ese suplemento deportivo que nos podría mejorar nuestro rendimiento, ¿vale? Entonces, a nivel de dónde lo podemos encontrar, yo creo que todos lo tenemos claro, pero ¿qué beneficios nos puede generar esto? Ya hemos hablado del efecto fisiológico en el cuerpo, ahora vamos a hablar de qué beneficios. El principal, yo creo que más siente el deportista, es que mejora la concentración cuando hacemos ejercicio. Muchos de vosotros le habrá pasado seguramente, y a mí me ha pasado haciendo deporte y compitiendo en Ironman, que es cuando te tomas cafeína te notas como más centrado, más concentrado, más focus en seguir manteniendo unos vatios o manteniendo un ritmo corriendo, es decir, que estás como más concentrado en el deporte y esto es gracias a que la cafeína a nivel fisiológico también afecta a nivel del sistema nervioso central y nos hace tener una concentración más perfecta, que digamos, más eficaz que si no lo tomaríamos. Por eso uno de los beneficios que se notan más es el aumento de la concentración, el estado de alerta, esa tensión que nos genera este suplemento, obviamente no nos generaría en un estado normal. Pues gracias a la cafeína tenemos ese estado de focus muy importante si vamos a competir o vamos a hacer series intensas. Luego la reducción de la fatiga. Otro de los puntos clave que ya hemos hablado a nivel fisiológico antes, que nos mejora a nivel de que nos podríamos mantener un nivel de rendimiento alto durante más tiempo por el efecto de la adenosina, ¿vale? Y luego una mejora obviamente al rendimiento porque obviamente aumenta la producción de adrenalina, que es otra de las moléculas que nos genera un estado de alerta que a su vez a nivel del sistema nervioso central, a nivel muscular, hace que nosotros tengamos un estado energético más favorable del consumo de carbohidratos que sin el uso de cafeína. Es decir, que el estado energético sería más favorable, el entorno sería más favorable gracias a estas hormonas, como puede ser la adrenalina y como puede ser un suplemento, como puede ser la cafeína, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta que no solo nos aumenta, entre comillas, el rendimiento gracias a este estatus energético, sino también a nivel fisiológico, a nivel de concentración y demás, ¿vale? ¿Cómo usar esta cafeína? Pues básicamente la cafeína deberíamos consumirla de dos modos. Está la dosis preentrenamiento o precompetición y la dosis que se llama el rellenado de cafeína, que de hecho hace poquito lo he estado comentando en una de las charlas que acabamos de subir a YouTube hace escasos 15 días, que es cuando estuvimos en Canarias corriendo trail con la otra cofundadora de la marca, que fuimos allí a dar una charla. Pues en ese vídeo ya lo comentaba el rellenado de cafeína, que ahora lo vamos a tratar, pero primero vamos a hablar de la dosis preentrenamiento. La dosis preentrenamiento es tan sencillo como tener en cuenta que una dosis recomendada, el mínimo sería de 3 hasta un máximo de 9 miligramos. ¿Esto quiere decir, Luis, que cantidades por debajo de los 3 miligramos por kilo de peso te podría llegar a tener un beneficio? Pues obviamente podrías llegar a tener un beneficio si eres muy sensible a la cafeína, es decir, que a lo mejor con 2 miligramos por kilo de peso, un ejemplo, yo peso 70, pues 2 miligramos sería 140 miligramos por dosis, preentrenamiento. Pues si soy sensible, a lo mejor con 140 me haría efecto, pero yo en este caso, al no ser tan sensible a cafeína porque habitualmente tomo café, pues realmente yo me pasaría al mínimo
ergogénico que nos avala la ciencia, que es en torno a 3 miligramos. Entonces, en este caso, yo siempre consumo en torno de 200 a 250 pre-entrenamiento, y para sesiones muy intensas de 1 hora, hora y media, incluso llego a consumir 300. ¿Por qué? Porque estamos en la franja de 3 a 6, en el cual no es perjudicial, que ahora hablaremos de qué efectos secundarios podemos llegar a tener si nos pasamos, pero yo te recomendaría, para el que me esté escuchando, es que no os quedéis con dosis tan bajitas como en el mercado, que pueden aparecer en geles, como pueden ser 80, como pueden ser 70. Si ya pesas por encima de 60, 65, yo os aconsejaría rondar más los 150 para arriba, y cuanto mejor toleres la cafeína, mayor rendimiento obtendrás. Es decir, hay deportistas de alto rendimiento que yo he llevado, que al principio, en la primera dosis inicial, estábamos tomando 150, pero ya hay deportistas que llevan ya la toma preentrenamiento, la tienen tan alta que ya estamos rozando los 300, pesando 60. Pero no es ejemplo para toda la población. Yo os recomendaría mantener las franjas que nos dice la ciencia, que es de 3 a 6 preentrenamiento, de 3 miligramos por kilo de peso de entrenamiento. En este caso, yo pesando 70 serían unos 210, y ya a partir de ahí para arriba. Obviamente tolerando y viendo los efectos que nos puede llegar a nivel del sistema nervioso central, que ahora hablaremos de ellos si nos pasamos, pero siempre en esas franjas. Y luego, obviamente, pues durante la dosis estará en torno de 1,9 hasta 2,9, 3 o incluso un poquito más, es decir, 3 miligramos por kilo de peso. Esto quiere decir que si yo peso 70, pues lo mismo, 210 para tener una dosis moderada durante el ejercicio. Pero en la dosis durante tenemos una franja un poquito inferior, que va de 1,9 miligramos por kilo de peso hasta 3 miligramos por kilo de peso, por lo cual yo en este caso, que tolero muy bien la cafeína, también durante el ejercicio tomo unos 200-210, ¿vale? Para personas que pesen menos, que seguramente nos estén escuchando, 50-55, pues realmente estaríamos rondando pues una dosis media alta, unos 150 miligramos por dosis durante el ejercicio. En este caso, con la gama Fante, yo optaría primero por la gama Lite, la gama que tiene 100 miligramos, y si vamos tolerándolo muy bien, pasar a la de 200. ¿Por qué lo digo? Que vayamos de menos a más, para evitar estos efectos secundarios que vamos a hablar ahora, como pueden ser somnolencia por las noches, irritabilidad, nerviosismo, pueden generar si nos pasamos de dosis. Entonces, tener en cuenta que no nos pasemos y que vayamos de menos a más, como puede ser el bicarbonato de sodio, que ya lo hemos hablado en el canal. La cafeína, a nivel de cantidad, ya hemos hablado que durante sería 1,9 a 3 miligramos, de 150 miligramos hasta 300, depende del peso corporal que tengáis. Y el relleno de cafeína, que es lo que he hablado antes, estaríamos hablando de que cada hora y media o cada 2 horas nos tomemos una dosis. Y aquí va un límite superior que sí que lo debo comentar, que es que si nos pasamos de 9 miligramos por kilo de peso en la dosis, es decir, que si nosotros en nuestro cuerpo tenemos más de 9 miligramos por kilo de pesos, puede llegar a tener efectos secundarios. Por eso es importante siempre pautarnos la cafeína de tal manera que sabemos que la cafeína en el cuerpo humano dura en torno a 9 horas, dependiendo el organismo, pero en general son 9 horas. Entonces, durante esa franja de 9 horas, no nos pasemos de esos 9 miligramos por kilo de peso. En este caso, yo peso 70, pues tener en cuenta que son en torno a unos 600-700 miligramos en esa franja, 700 miligramos en esa franja de 9 horas, ¿vale? Pero tener en cuenta que hay personas que pueden llegar a tolerar 1 gramo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que vayáis de menos a más y controlar esos efectos negativos que podéis llegar a tener, ¿vale? Pero cuanta más toleréis, mejor para vuestro rendimiento. Teniendo claro lo que es el relleno de cafeína, en esa hora y media cada 2 horas meter una ingesta y meter esa ingesta alta preentrenamiento para tener la cafeína bastante alta inicial, ya entraríamos en lo que es, ya hemos hablado de dosis, entraríamos en qué formato es más efectivo, si preentrenamiento es más efectivo una pastilla que un gel, o durante si es más efectivo una pastilla que un gel. En este caso, los modos de uso yo os recomendaría que dependiendo del perfil de la carrera pues sea un formato u otro, pero en general, ¿qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice que el efecto inmediato, más rápido del efecto de la cafeína que llega a la sangre, primero es el chicle. Luego, obviamente, está el polvo de la cafeína
tomarlo en polvo, por lo cual ya se activan los receptores dentro de la boca, por eso es mucho más rápido, pero a nivel global el máximo pico que podemos llegar a tener de la cafeína, el más prolongado, es el efecto con carbohidratos, es decir, la suma de cafeína y la suma de carbohidratos, por lo cual en formato gel es muy beneficioso si queremos salir en carrera con un estatus energético interior en nuestro cuerpo, la glucemia en el cuerpo alta, si queremos salir en meta, pues con ritmo, es decir, con ganas de correr o de hacer bici, es decir, salir de meta, salir de la salida con la glucemia alta. Y esto es gracias a que vamos a meter pre-carrera o pre-entrenamiento una dosis de cafeína y una dosis de carbohidratos. En este caso yo os recomendaría el gel Glu5 On de 200 miligramos, en este caso si vosotros pesáis por encima de 55 kilos, si pesáis por menos, pues de 100 miligramos, en este caso el Glu5 Lite, ¿vale? En el caso de que no queráis tener carbohidratos porque no vais a salir de primeras a muerte, ¿no? Con ganas, pues yo os recomendaría meter la cafeína un poquito más adelante, ¿vale? Pero dependiendo bien de la carrera. Si la carrera dura 1 hora, obviamente pre-entrenamiento, pre-carrera, sí o sí. Si el entrenamiento dura más de 2 horas, pues también. Ya entrenamientos por encima de las 2 horas y media o competiciones por encima de las 2 horas y media, hay dos opciones: o meter una ingesta como a mitad de carrera o meter dos ingestas, una pre y una durante, ¿vale? Eso es más o menos yo los consejos que os daría dependiendo de las circunstancias, obviamente, de cada deportista y obviamente a modo genérico, ¿vale? Luego habría que entrar a individualizar, pero en general, por una carrera por encima de las 2 horas podemos llegar a tener dos ingestas, por debajo una ingesta y pre-entrenamiento, ¿vale? O pre-carrera y con una dosis alta. Ya dejando los modos de uso y beneficios que hemos tocado, ya entraríamos en los efectos secundarios. Hemos hablado de que si tomamos cantidades muy por encima, la cafeína obviamente tiene efectos secundarios. No, obviamente son letales, son mortales, pero sí que hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta que esos efectos negativos pueden perjudicar a los beneficios que nos da la cafeína y por lo tanto hay que buscar el máximo que podemos obtener o podemos absorber, pero obviamente teniendo en cuenta que no nos dé insomnio, que nos dé nerviosismo, que no nos genere problemas gástricos o digestivos en algunas partes de la carrera que pueden generarse si tomamos una cantidad muy alta, y obviamente procurar no excedernos de esos máximos de 9 miligramos por kilo de peso, ¿vale? Para que el cuerpo obviamente lo tolere, lo absorba y demás. Antes de entrar en una parte muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta, que obviamente yo soy nutri, yo hago deporte, pero también es importante que vosotros escuchéis testimonios de uno de nuestros atletas o de varios atletas que tenemos en la marca, o incluso nosotros, por ejemplo, newsletter recopilamos mucho feedback de vosotros, entonces tener en cuenta que por la vía newsletter algunas veces os pedimos opiniones y seguramente muy pronto os pidamos opiniones en formato vídeo para también subirlas. Entonces, antes de pasar a ese paso, que es algo novedoso que hemos querido traer en este formato, de un testimonio de uno de nuestros atletas, quería comentaros el tema del mito de la cafeína de la deshidratación. Hay un Reels en nuestro canal de Instagram que ya hemos subido, en el cual yo hablo sobre esto con artículos científicos desmitificando este mito. ¿Y por qué digo que es falso? Básicamente porque la deshidratación de la cafeína viene la deshidratación en general del cuerpo humano viene por otros factores que no es la cafeína. Principalmente es por problemas hídricos, es decir, que no hemos tomado suficiente agua o que hemos consumido agua, por lo cual hay un desequilibrio hídrico. Este sería el primer paso a tener en cuenta, que hay que tener controlado muy bien, y la dosis que deberíamos tomar. Luego, obviamente, la cantidad de electrolitos que hemos tomado durante la carrera, durante el entrenamiento, es decir, cuánto sodio estamos tomando por hora. Otro de los efectos que podría llegar a tener esa deshidratación que tenemos, porque si nos excedemos hay un desequilibrio osmótico entre nuestro intestino y hace que nos expulsemos agua al medio externo, por lo cual nos deshidratamos, por lo cual hay que tener muy en cuenta que el nivel de electrolitos esté adecuado y el nivel de hidratación esté adecuado. Luego, por otro lado, los carbohidratos. Si nosotros nos excedemos de concentraciones en las bebidas energéticas que consumimos, pues nos llegan a deshidratar. Por ejemplo, bebidas con 100 miligramos, con 100 gramos, con 80 gramos por cada 500 mililitros, pues estos son cantidades excesivamente concentradas que nos generan deshidratación, porque es una cantidad muy concentrada con una cantidad de solutos menos concentrada en el interior, por lo cual el organismo, para equilibrar, porque siempre equilibramos cualquier cosa que entra en nuestro organismo, en este caso el agua, lo que hace el cuerpo es
expulsar agua al medio externo, que en este caso sería el intestino, con esta bebida tan concentrada, y nos deshidrataría. Por eso nosotros siempre tenemos muy en cuenta esto, y nuestras bebidas siempre van o al 9 o al 6% para evitar esta excesiva deshidratación en momentos puntuales de carrera, y sobre todo en verano, que en bebidas de este tipo seguramente os habrá pasado que son muy pesadas, son muy excesivas entrenando, la palatabilidad os pierde palatabilidad porque son muy densas, no densas a nivel palatable, sino son muy densas a nivel intestinal, os cuesta digerir. Esto es gracias o es por culpa de esa concentración, que el cuerpo obviamente tiene que equilibrar ambos medios expulsando agua, y esto también es otro de los motivos por lo cual nos deshidratamos. Por eso hay que tener en cuenta muy bien el ratio de carbohidratos y fluido, y también esos tres principales puntos que he comentado: la hidratación, los electrolitos y la concentración de carbohidratos por fluido, es de las principales causas de deshidratación. La cafeína como tal no deshidrata porque en ningún momento actúa a nivel de deshidratación, a nivel fisiológico de deshidratación, solo actúa a nivel periférico en los puntos que hemos hablado antes, que son los receptores de adenosinas en el sistema nervioso central, por lo cual no afectaría la deshidratación a nivel fisiológico. Así que no preocuparos por tener una excesiva dosis de cafeína en un entrenamiento o una competición en verano, porque no os va a deshidratar. Lo que os va a deshidratar es una mala gestión a nivel hídrico y a nivel electrolítico y a nivel de carbohidratos / fluido, ¿vale? Y ya para acabar, quería pues traeros un vídeo, un testimonio o varios testimonios de nuestros atletas, para que os expliquen pues qué piensan de nuestros geles Glu5 On, en este caso 200 miligramos, o el de 100 miligramos, para que tengáis en cuenta pues cómo se lo toman y qué opiniones tienen o qué sensaciones tienen respecto a nuestras dosis de cafeína en Fante. Por aquí os lo dejo. Hoy estoy en Francia entrenando en el circuito de competición de este sábado. Son 24 kilómetros con 1400 positivos. Y nada, estoy haciendo el reconocimiento del circuito. Un entrenamiento muy suave, caco, zonas así más llanas, pues correr un poquito, en subida andando con los palos, sin cargar mucho. Y en este tipo de entrenamientos precisamente es cuando intento pues practicar la ergonomía nutricional que voy a meter en carrera, y en este caso voy a tomarme el gel de 100 miligramos de cafeína de Fante sabor naranja. Está muy bien conseguido, creo, el sabor naranja, ya que la cafeína tiende a ser amarga, y con la naranja pues amortigua este sabor un poquito, así que súper bien conseguido. Y nada, cuando esté a la mitad de esta subida voy a tomarme este gel, ahora lo veréis, y luego bajaré, volveré a subir y volveré a bajar al pueblo. Estoy ya en la mitad de la subida, así que nada, toca tomarse el gel. Y estoy abajo otra vez. Y nada, ahora ya quedan 45 minutos así más llanitos de rodaje. Así que voy a aprovechar para tomarme otro gel con 100 miligramos de cafeína. Estoy un poquito cansada ya. Llevo 3 horas y media. Y 30 gramos de carbohidrato. Así ya llego bien a casa y ya está. Y bueno, en total me habré tomado 200 miligramos de cafeína, que es lo que calculo tomarme el día de carrera. Así que nada, seguimos. Bueno, ya de vuelta, ya habéis escuchado pues los testimonios de algunos de nuestros atletas. En definitiva, la cafeína nos mejora el rendimiento, nos mejora la fatiga, nos retrasa esa fatiga, por lo cual nosotros podríamos llegar a mantener un ritmo en carrera bastante más alto, más sostenido, si no lo tuviéramos, no lo consumiéramos. Entonces os aconsejaría siempre tomar esa dosis de cafeína junto con carbohidratos para mejorar ese efecto ergogénico que tiene la cafeína, con una dosis altas, entre 3 a 6 preentrenamiento miligramos por kilo de peso, y en torno desde 1,9 a 2,9, casi 3 miligramos por kilo de peso durante el ejercicio, y en torno a 1 a 2 horas cada dosis repetida, y no supera esos 9 miligramos por ingesta total en esa franja de 9 horas. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre la cafeína o sobre nuestros productos, dejárnosla en comentarios, porque estaré encantado de ayudaros. Así que nos vemos pronto muy pronto en un nuevo setup en Fante. Así que nada, chicos, un abrazo. Chao.